Hay dos tipos de danza, no se enreden. Hay danza en la carne y hay danza en el espíritu. Gille Ávila dice que existe una danza en el espíritu y una danza en la carne. Si yo le preguntara a Gille Ávila si estuviera vivo, porque sabemos que ha muerto, ¿cuál es su fundamento bíblico para respaldar y decir y afirmar que existe una danza en el espíritu y una danza en la carne? ¿Cuál es el principio bíblico o un registro bíblico para afirmar tal cosa? No lo hay, no lo existe, porque cuando vamos en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tú no miras a ninguno de los hombres de Dios con esta práctica, que alguno de los sacerdotes haya metido en el tabernáculo y haya danzado en el espíritu y haya un registro. No miras a Jesús nunca con esta práctica, ni a los apóstoles con esta práctica. Y yo sé que algunos pueden decir, David danzó, pero la Biblia jamás dice que danzó en el espíritu. David danzó de gozo porque había obtenido la victoria. La danza es una práctica que no es nada nuevo. Es algo desde la antigüedad que es una práctica, y los salmos registran, dicen que hay que alabar a Dios con todos los instrumentos, con danza, pero jamás la Biblia dice esto es parte de la doctrina de la iglesia. Ahí es donde viene el error de muchos grandes hombres de Dios que afirman que existe una danza en el espíritu y una danza en la carne. ¿Qué es danzar en el espíritu? Simplemente cuando eres tomado por el Espíritu Santo y te pones a dar vueltas y vueltas y vueltas hablando lenguas con los ojos cerrados y todo mundo te mira hacer esa loquera. Eso es lo que le llaman danza en el espíritu. Pero eso es simplemente emocionalismo, eso es pura emoción, eso no existe en la Biblia. No se dejen engañar, esta práctica se ha llevado a cabo por muchos años. Y yo sé que es difícil desde que el pentecostalismo comenzó, por ahí del año 1901 aproximadamente, fue que comenzó todo este relajo y la gente lo adoptó como parte de la iglesia y se hizo parte de la iglesia literalmente, que ahora tú no puedes hablar en contra de eso, no puedes opinar en contra de eso porque te dicen que eres un carnal y porque tú no tienes una experiencia o una relación con el espíritu. Es muy lamentable que hoy en día grandes hombres de Dios y los que también fueron, como uno de ellos, Gille Ávila, que afirma diciendo que existe una danza en el espíritu y una danza en la carne. Es muy lamentable porque tú lo escuchas hablar en varias de sus predicaciones que tú lo puedes encontrar en YouTube y no hay un fundamento bíblico que él diga esto fue lo que pasó en la Biblia, por esto yo lo estoy diciendo, porque Pedro lo dice, porque Juan, porque Jesús. No existe, no hay una cita bíblica ni un registro bíblico donde haya pasado algo similar para decir así dice la Biblia en el capítulo tal, versículo tal, danza en el espíritu. No hay, no existe tal afirmación, no existe ese registro. ¿Por qué razón la gente lo ha adoptado como parte de la iglesia? Porque así como ha surgido muchas creencias que lo han hecho parte de la iglesia, así de la misma manera, esa es una de ellas, la danza en el espíritu, pero no existe. No hay una danza en el espíritu. Si tú te encuentras con un versículo que hable acerca de una danza del espíritu donde los apóstoles o Jesús estuvo danzando y era parte del tabernáculo, déjalo en los comentarios que lo vamos a analizar, pero no lo vas a encontrar porque no hay un registro bíblico donde la Biblia establezca y hable aquello. Entonces, todo esto que miraron en los videos es emocionalismo. La gente puede sentir a Dios, gozarse, cantar, hacer lo que tú quieras, pero jamás decir que existe una danza en el espíritu y una danza en la carne. Eso es mentira. Tú puedes adorar a Dios con tus 5 sentidos y yo sé que mucha gente va a decir, pero Gille Ávila fue un hombre de Dios muy usado y Dios le revelaba, Dios le hablaba. ¿Quién puede afirmar eso? ¿Quién puede afirmar que realmente Dios le reveló? La Biblia está más que completa.
Dios no necesitó revelarle más nada a nadie para decir que ahora hay que agregarle a la Biblia algo que a Dios le hizo falta revelarle a los grandes hombres. Eso es mentira, la gente se lo inventa, la gente piensa, la gente dice siento de parte de Dios, es que Dios me habló, es que mire, ¿dónde tú sabes que eso realmente viene de parte de Dios? Estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo un tiempo difícil. Acuérdate que existen las voces del enemigo. Dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, dice que muchos espíritus, muchos demonios hablarán a las personas, escucharán a espíritus engañadores. Entonces eso es lo que se está viviendo hoy en día, que lo hacen parte de la iglesia siendo una mentira y siendo algo que no tiene nada que ver con el evangelio. Deja tu comentario, qué opinas, qué tú piensas.